densidad en el sistema sexagesimal es gramo o se mide en gramo por centímetro cúbico. Por ejemplo, a la atmósfera, abierto a la atmósfera. Entonces, el recipiente tiene una base circular. El recipiente tiene una base circular, digamos aquí, de área A. El recipiente tiene una base circular de área A. Este recipiente contiene un líquido que está pintado con un tono más celeste. Tiene un líquido. Este líquido, por supuesto, tiene un peso. Y ese peso actúa sobre la base del cilindro. Aquí. Está actuando el peso del líquido. El peso. ¿Qué es una fuerza? El peso del líquido. Está actuando el peso del líquido. Entonces, el peso del líquido, que es una fuerza sobre el área, ejerce una presión. Por consiguiente, existe una presión sobre la base del recipiente. Esa presión, como vimos, es fuerza sobre área. ¿Dónde la fuerza es el peso del líquido? La fuerza es el peso del líquido. El peso es una fuerza. Y por la segunda ley de Newton, esa fuerza es masa por gravedad. Masa por gravedad. Esta fuerza vamos a escribir en función de otros términos. Como densidad, hemos recordado que es masa sobre volumen. La masa será densidad por volumen. Entonces, reemplazamos esa expresión, reemplazamos la masa reemplazamos por densidad por volumen. En lugar de colocar densidad por volumen. Entonces, la fuerza será densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad. Y el volumen es el volumen de este cilindro. Y el volumen de un cilindro es base por altura. El líquido, por supuesto, tiene una cierta altura h. ¿No? Una cierta altura h. Podemos anotarlo. Aquí hay una altura, hay una altura h. El líquido aquí tiene una altura h. Ahí. Es la altura h del líquido. Ahí está. Entonces, el volumen de este cilindro líquido será base A por altura, A por H. De modo que la fuerza que era masa por gravedad, ahora la fuerza es densidad por el área de la base, por la altura del líquido y por la gravedad. Se sustituye en la presión. En lugar de fuerza, densidad, área, altura y gravedad sobre el área de la base. Por supuesto, como está la gravedad en el numerador y en el denominador, se simplifica. A con A. ¿Qué queda? Densidad, altura y gravedad. Esa expresión se llama presión hidrostática. Se llama presión hidrostática. Por tanto, esto vamos a memorizarlo, que he pintado aquí con fondo amarillo. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. La presión hidrostática, la presión debida al líquido en reposo, es igual a la densidad por la gravedad y por la altura. Entonces, ¿de qué depende la presión hidrostática? La presión hidrostática depende, por supuesto, de la densidad. Si es agua, densidad del agua. Si es aceite, del aceite. Si es mercurio, del mercurio. Del líquido del que se trate.
depende de la densidad, de la gravedad donde se encuentre, aquí o en la Luna, y fundamentalmente de altura h, la altura h. Eso es. Ahora dijimos que también el aire es un fluido, por consiguiente ejerce una presión. Esa presión del aire se llama presión atmosférica. Esta presión atmosférica está actuando en la superficie libre del líquido. O sea, como está abierto, entonces aquí hay una presión atmosférica que está actuando en la superficie libre. Normalmente lo ponemos como P sub 0. Presión atmosférica. Esa es la presión atmosférica, que está actuando en la superficie libre del líquido, por una parte. Y por otra parte, está también la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. O sea, debido al propio líquido, aquí está actuando la presión hidrostática. Pintarlo con otro color. Aquí está actuando la presión hidrostática. P. Esta sería la presión hidrostática. Entonces, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica P sub 0 que actúa en la superficie libre más la presión hidrostática que es densidad por gravedad por altura. Entonces, estas son las presiones hidrostáticas, la presión debido al líquido en reposo. La que es del líquido propiamente, presión hidrostática, densidad por gravedad por altura. Y la otra, la absoluta, cuando se considera la presión que actúa sobre la superficie libre. La presión hidrostática básicamente depende, por supuesto, de la altura. Aquí hemos hecho otros dos dibujos en los cuales tenemos, por ejemplo, este tubo de sección más angosta que este otro. Contienen el mismo líquido y a la misma altura. En la base A tenemos la presión A. En la base B tenemos la presión B. Aparentemente daría la sensación de que la presión es mayor en el punto B porque hay mayor volumen de líquido, mayor peso que en el A. Pero sin embargo, si calculamos, la presión en A será densidad de líquido. Por ejemplo, agua. Por la gravedad, por la altura. En el punto B, densidad de líquido, agua. Por la gravedad, por la altura. La presión en A es igual a la presión en B porque están a la misma altura. Por eso, básicamente, la presión hidrostática depende de la altura. Esa es la presión hidrostática. Aquí hay un comentario de lo que se llama la paradoja hidrostática. En la fotografía se puede ver el acueducto de Segovia. El acueducto de Segovia. Es una ciudad española. Segovia, pueden buscar en internet, es una ciudad española. Que también en España fue dominada por el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano que dominó España, por supuesto, los ingenieros romanos querían llevar agua de un extremo, aquí a unos 700 metros, es más o menos la distancia, hasta el otro extremo. Por supuesto, en la parte inferior había una especie de quebrada, había una quebrada. Como no sabían la paradoja hidrostática, no tenían mucho conocimiento sobre hidrostática, entonces ellos tuvieron la brillante idea de hacer unos horcones de piedra. Estos horcones de piedra. Primero esta base, luego una segunda. Pueden apreciar ustedes la altura de este acueducto. Ven las personas que están en la superficie de unos 70 metros, más o menos la altura es de unos 120 metros, la altura del acueducto. Y la longitud como 700 metros.
O sea, ellos no sabían que si aquí tenían un nivel de agua, podían colocar un conducto por el piso y levantar aquí otro nivel. El agua hubiera llegado tranquilamente de un lugar a otro. Pero como ellos no pensaban en eso, hicieron este acueducto y por aquí en la parte superior hay una canaleta, un conducto, canaleta, ducto, conducto, por donde circula el agua. Por eso se llama acueducto. Acueducto, que el ducto o el conducto que lleva agua. Pero ahora se sabe que en hidrostática, o sea, no depende del volumen de agua ni de la forma. Este recipiente como un cono volcado, este más ancho, más angosto, en cualquiera. El nivel del agua, si es que se vierte y está en contacto, el nivel del agua llegará a alcanzar la misma altura en todos los tubos, la misma altura. Este nivel exactamente está a otro nivel, la misma altura. Como eso no sabían los ingenieros romanos, hicieron este acueducto que queda como un monumento ya, qué sé yo, histórico, cultural, muy bonito para el turismo. Es el acueducto de Segovia. Bien. Hay dos principios en hidrostática. El primero es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. Arquímedes tenía una tarea de averiguar si la corona hecha para el rey de su tiempo era o no era de oro. Por supuesto, artísticamente tallada y adornada, tenía que saber si era de oro. Una de las formas de saber eso era encontrar la densidad de la corona, por supuesto sin deshacerla. Entonces, pensando Arquímedes en esa solución, cuando estaba en su vivienda, entrando a una bañera, entonces él empezó a pensar, no solamente el qué, sino el por qué. Cuando se sumerge en la bañera, por supuesto, el líquido sube. El líquido sube. Entonces, para que un cuerpo se mueva, tiene que haber una fuerza. La pregunta fue, ¿quién hace esa fuerza? Evidentemente, el nivel en la bañera estaba más abajo antes de que entre. Cuando ingresa, entonces, el nivel del agua sube. Hay una cantidad de fluido desplazado. Empezó a pensar, razonar, experimentar quién hace esa fuerza, por qué existe esa fuerza, de qué depende esa fuerza, y lo llamó empuje. Y por eso este principio de Arquímedes está en base a este pensador griego, Arquímedes, y cuando lo descubrió, dice la anécdota que salió gritando, Eureka, Eureka, que significa lo encontré, lo encontré. Entonces veamos el principio de Arquímedes. Tenemos aquí en el dibujo un cuerpo de forma cualquiera, digamos una piedra, un cuerpo de forma cualquiera, como una piedra. Entonces, este cuerpo está primeramente pesado con un dinamómetro en el aire. Está pesado con un dinamómetro en el aire. Entonces, indica el dinamómetro que el peso indicado en el aire es de 8 newtons. El peso aquí que indica el dinamómetro es de 8 newtons. Este peso pesado con un dinamómetro en el aire pesa 8 newtons. Se lo sumerge en un fluido. Se lo sumerge en un fluido que contiene un líquido, agua. Entonces, la sorpresa era que el peso aparente era diferente. El peso, en este caso, cuando está totalmente sumergido o parcialmente sumergido, el peso es 5 newtons. 5 newtons. Y anoche, ¿qué pasó? Ha disminuido. Ahora, evidentemente, no es que disminuya el peso de la piedra. El peso de la piedra está aquí representado por este vector rojo, 8 newtons. Cuando está sumergido totalmente, siguen los 8 newtons. Pero Arquímedes encontró, demostró y comprobó que hay una fuerza contraria al peso. Porque si el peso es una fuerza y vale 8, y cuando se sumerge disminuye a 5, tiene que haber una fuerza
contraria al peso. Esa fuerza él lo llamó empuje. Empuje. Por supuesto, el nivel de líquido, antes de que se sumerja, el nivel de líquido, de hecho, estaba un poco más bajo. Ahí estaría el nivel de líquido. Cuando se sumerge la piedra, el nivel, por supuesto, sube. El nivel sube. Entre el nivel inicial y el nivel final, ese es el líquido desplazado, ese es el líquido que se movió hacia arriba. Entonces, Arquímedes encontró que esa fuerza, lo llamó empuje, y ese empuje es igual al peso del líquido desplazado. Ese empuje es igual al peso del líquido desplazado, al peso del líquido que sube cuando el cuerpo se introduce. Porque dos cuerpos no pueden ocupar el mismo volumen al mismo tiempo. Y enunció el principio, que he copiado aquí. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, en este caso totalmente, en un líquido o en fluido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. Esta fuerza que está con color verde, vertical hacia arriba, que es igual al peso del líquido desplazado. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Este es el principio de Arquímedes. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido, en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Por supuesto, el peso, por la segunda ley de Newton, el peso es masa por gravedad. ¿Masa de quién? Masa del líquido desplazado, m sub L, por gravedad. Ahora la masa, m sub L, se puede escribir en términos de densidad. La masa del líquido será densidad del líquido por volumen del líquido. Ahora, cuando está totalmente sumergido, el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido. El volumen desplazado va a ser igual al volumen del cuerpo. Volumen del líquido desplazado, V sub L, es igual al volumen del cuerpo. Entonces se puede sustituir, en lugar de volumen del líquido, volumen del cuerpo. Y así se pueden escribir diferentes formas del principio de Arquímedes, pero básicamente lo que se haga es el peso del fluido desalojado. Ese es el principio de Arquímedes. Más tarde veremos en algún ejercicio. El otro principio es el principio de Pascal, Blaise Pascal. Es otro personaje tan importante como Arquímedes, Newton, Joule, Ampère, Coulomb, etc. Y ustedes están escribiendo las biografías de estos físicos notables. El objetivo por el cual yo les pido que escriban estas biografías es para que ustedes conozcan a estos jóvenes que se han dedicado al estudio, el descubrimiento, la investigación y, por supuesto, a la generación de nuevos conocimientos. Blaise Pascal, filósofo, físico y matemático francés. Genio precoz y de clara inteligencia. Por si acaso, la inteligencia se aprende, se mejora. ¿Cómo? Leyendo libros, llenándose de conocimiento. Por eso que también les hago leer libros, forzosamente, por lo menos van a leer 3 en el semestre. Ojalá lean 6, porque van a aumentar su inteligencia. Además, el entusiasta, lo que les digo siempre, tengan buena actitud, ¿no? Tenía mucho entusiasmo por la ciencia, que se materializó en importantes y precursores de aportaciones a la física y las matemáticas. Blaise Pascal nació en 1623 y murió en 1662. Cerca de 40 años, muy joven se fue. Aunque no había coronavirus, pero igual se murió Pascal. En el pabellón de 260 en la universidad, en la planta baja, cerca del laboratorio de física, hay un mural hecho por unos jóvenes artistas donde hay una frase importante de Pascal. Cuando puedan ir y vuelvan a las clases presenciales, podrán apreciar un dicho importante que está ahí escrito en un mural de azulejos, muy bonito. No les digo qué, para que tengan ustedes la curiosidad de ir a verlo.
Además, Blas Pascal, aparte de ser filósofo, físico, matemático, inteligente, también era cristiano y tiene muchas frases. Una de esas que me permití copiar aquí, que dice Blas Pascal: la fe es esto, Dios que habla al corazón y no a la razón. Dios que habla al corazón y no a la razón. He escuchado varios testimonios de personas en muchas épocas y aún en esta época. Ayer teníamos una reunión de docentes de tecnología y dos de ellos que se contagiaron del COVID-19 se encontraron con otros colegas que también estaban contagiados. Algunos se han ido. Como el ingeniero Miguel Limpias, pero otros, como estos otros colegas, decían ya cuando teóricamente la ciencia no podía ya hacer nada, ni con ellos, entonces clamaron a Dios, pues, y están a Dios contentos, sanos y salvos. Dios que habla al corazón y no a la razón. Por eso decía Blas Pascal, el corazón tiene sus razones que la razón no puede entender. Bien, entonces aquí hay una ilustración de lo que estaba viendo Blas Pascal, por ejemplo, compartiendo ahí con otras personas. Tenemos aquí un recipiente con algún líquido abierto a la atmósfera. Y aquí un tubo capilar, un tubo capilar. Entonces, por supuesto, en el recipiente la presión atmosférica debe estar actuando hacia abajo. La presión atmosférica hacia abajo. Cuando vierte un líquido en el tubo capilar, en la parte superior abierta, el líquido no desciende, no se vacía. Entonces, ¿por qué? Porque también en la parte superior del líquido, en el nivel de Dios, hay otra presión que es la presión atmosférica. Como son iguales, se igualan. Por eso, este esquema de aparato ahora se llama el barómetro, que sirve para medir la presión atmosférica. Y la presión atmosférica también es equivalente a 750 milímetros de mercurio. Entonces, son aportes importantes que aportó a la ciencia este joven Blas Pascal. Uno de los más trascendentes es justamente el principio que lleva su nombre y se llama principio de Pascal. Principio de Pascal. En la gráfica esta está un balón, un recipiente esférico con un cuello, una garganta, un cuello. La diferencia es que este recipiente contiene líquido, pero está totalmente tapado por un pistón. Aquí está un pistón, está tapado. Entonces, el fluido está encerrado, está tapado, está confinado. Cuando se hace una presión en la parte superior, es decir, se actúa con una fuerza en la parte superior sobre el pistón, la fuerza, aquí está anotado con una flechita roja, la fuerza que se está ejerciendo sobre el área circular es presión. Entonces, esa presión uno pensaría que se va a dirigir al fondo y actuaría en el fondo. Pascal descubrió que esta presión actúa en todos los sentidos. Aquí en el cuello, a la izquierda, a la derecha, sobre las paredes del balón superiores, también en dirección de todas las paredes, en todas las direcciones y con la misma intensidad. Con la misma intensidad. Es un fluido encerrado y confinado. Por eso escribe el principio y dice: la presión ejercida sobre un fluido confinado, la presión ejercida sobre un fluido confinado, encerrado, tapado, no está abierto a la atmósfera, se transmite totalmente íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. La presión que se ejerce aquí en el cuello de la botella, en el pistón, fuerza sobre área, se transmite totalmente, íntegramente a todos los puntos por igual y a todas las paredes. En base a esto se dio lo que se llama la prensa hidráulica. Aquí hay un esquemita de una prensa hidráulica, que es una de las principales aplicaciones del principio de Pascal.
como están viendo en la ilustración, contiene un cilindro tapado por un pistón de superficie S1 y un cilindro de mayor diámetro tapado por un pistón de superficie S2. Estos pistones, por supuesto, son móviles, pero dentro, en la parte inferior, está un fluido, un líquido. Entonces, el fluido está totalmente tapado, totalmente confinado. La presión ejercida sobre un fluido confinado. Cuando se aplica una fuerza F1, digamos, menor en la superficie S1, eso es presión. Presión. Sería la presión 1. En el pistón angosto, la presión 1. La presión 1. Esa presión, como dice al principio, se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido y a las paredes. Por consiguiente, se podrá contrarrestar en el pistón más ancho una fuerza 2 mayor sobre el área 2 mayor. De tal manera que la presión se transmite íntegramente, totalmente. Entonces la presión en el pistón angosto es igual a la presión en el pistón ancho. ¿Por qué? Porque se transmite íntegramente sin ninguna disminución. Esto permite entonces, con pequeños esfuerzos, multiplicar esa fuerza para levantar objetos más grandes. Este es el principio de Pascal. La presión en la parte angosta, fuerza 1 sobre superficie 1, en la parte angosta es igual a la presión en la parte ancha, fuerza 2 sobre superficie 2. Aplicaciones de este principio son las siguientes, entre otras. Aquí tenemos, por ejemplo, un servicio de mantenimiento de movilidades que también tenemos en la ciudad, donde va la movilidad, ya sea un lavadero o un taller mecánico. Entonces, este es un esquema, por supuesto. En el sector izquierdo hay un pistón, donde el mecánico, el ayudante, actúa con la mano, una palanquita, está haciendo fuerza. Esta fuerza sobre el área del pistón se transmite en una presión. La presión se va a través del líquido y por ser este área mucho más grande se multiplica y puede tranquilamente levantar un automóvil. Algo parecido con el gato hidráulico. Cuando un camión de alto tonelaje pincha una goma en carretera, sacan el gato, que tiene ese nombre, donde aquí hay un pistón pintado con plomo. El ayudante del camionero mueve la palanca esta, haciendo presión, fuerza sobre área, fuerza sobre área. Eso se transmite a través del líquido que tiene confinado y levanta este perno subiendo, 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 de modo que la fuerza pequeña que se aplica con la mano aquí se levanta, se transforma en una fuerza grande para levantar el camión. Como estaba en la primera ilustración, también tenemos los frenos hidráulicos. Cualquier persona que maneja una movilidad, ¿no?, cuando ve un obstáculo, pisa el freno. Con el pie pisa el freno. Entonces, a través del pistón, se produce una presión. Este tanquecito tiene el líquido de freno. Este líquido de freno está, por supuesto, tapado, confinado, y va por un conducto metálico o una manguera de plástico a la rueda donde están las balatas y las pastillas de freno. En la parte seguramente posterior y en la parte anterior. Este es un esquema. Entonces, esa fuerza por el área que está haciendo en el pistón, esa presión se transmite y aquí se multiplica de modo que aprisiona lo que se llama la pastilla de freno con la balata y el auto se detiene, se frena. Se llaman frenos hidráulicos. En el pasado las movilidades tenían frenos, claro, diferentes tipos de frenos, como en la bicicleta, ¿no? Que se frena y se aprieta. Bueno, aquí tenemos el último ejemplo, una dirección hidráulica. Lo propio. En el volante de la movilidad se hace con una mano, o sea, se gira el volante, y esa fuerza que se transmite en presión por un pistoncito, se va a la dirección y tranquilamente se puede mover la dirección de las movilidades. Bien, estas son aplicaciones entonces del principio de Pascal. En resumen, estamos viendo lo que es hidrostática, que estudia los fluidos de equilibrio. Hemos visto dos principios, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal.
Entonces, haremos algunos problemas, pero antes de eso, vamos a tener un descanso de unos 8 minutos. Pueden tomar un refresco, agua o café, yo también. Y nos vemos entonces en 8 minutos otra vez. Ok.
Vamos a continuar con la solución de algunos problemas. Número 1. Demostrar que la presión hidrostática Newton por metro cuadrado, B, Dina por centímetro cuadrado. Entonces, estaba hablando de presión hidrostática. Presión hidrostática. Entonces, presión hidrostática. Ya. La presión hidrostática, dijimos que es igual a ¿qué? Presión igual. La presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura. Esta es la presión hidrostática. Dice demostrar que se mide en Newton por metro cuadrado. Demostrar que se mide en Newton por metro cuadrado. Entonces, Newton por metro cuadrado son unidades del Sistema Internacional o MKS. Por tanto, vamos a colocar las unidades de cada término en este sistema. La densidad es masa sobre volumen. En el Sistema Internacional, la masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metros cúbicos. El volumen se mide en metros cúbicos. Entonces, esta es la densidad. Por la gravedad. La gravedad, ¿en qué se mide la gravedad en el Sistema Internacional? Sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Metros sobre segundo al cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura se mide en metros. Eso es. Igual. Entonces recordamos de nuestro conocimiento de física de la segunda ley de Newton, recordamos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Eso es Newton. Entonces, recordando eso, vamos a escribir lo que corresponda. Entonces, lo que es ese dato es Newton. Newton. Y kilogramo, que sería masa, por aceleración es la segunda ley de Newton. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado de Newton. Y este metro del numerador se simplifica con el metro cúbico, que da metro cuadrado. Metro cuadrado. Entonces, de esa manera estamos demostrando que la presión hidrostática se mide en Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Eso es. Esto sería el inciso A.
¿Qué hemos hecho? Anotar la fórmula de la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. La densidad se mide en kilogramos por metro cúbico, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y la altura en metros. Y recordamos que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Y si se simplifica metro por metro cúbico, queda metro cuadrado. Eso sería el inciso A. El inciso B. El inciso B. Demostrar que se mide en dinas por centímetro cuadrado. Pueden prácticamente hacer lo mismo en el sistema sexagesimal. La densidad se mide en gramos por centímetro cúbico, la gravedad centímetros sobre segundo al cuadrado y la altura en centímetros. Reemplácenlo y demuestran que se mide en dinas sobre centímetro cuadrado. Sería algo muy parecido, pero en el sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal, la densidad es gramos por centímetro cúbico. La gravedad, centímetros sobre el cuadrado y la altura es centímetro. Lo mismo, en este caso recordamos que gramo por centímetros sobre el segundo al cuadrado es dina. Eso es dina. Centímetro se va con centímetro cúbico y queda dina sobre centímetro al cuadrado. Eso sería. Entonces, la presión hidrostática también se puede demostrar que se mide en el sistema internacional en newton por metro cuadrado o en dinas por centímetro cuadrado. Ese es el primer problema. Veamos el problema número 2. Calcular la presión absoluta en el fondo de una piscina que contiene agua hasta una altura de 1,60 metros. Expresar el resultado en newton por metro cuadrado y dina por centímetro cuadrado. Entonces, aquí está una piscina que contiene agua. Aquí está la piscina que contiene agua.
Por supuesto, toda altura. Ya. Anotaremos los datos. Datos. Ya. Datos. ¿Cuáles serían los datos? La altura. Los datos. La altura y la gravedad. Muy bien. Voy a hacerlo con negro. Altura, 1,60 metros. Normalmente hacemos con minúscula, pero voy a usar. Altura. La gravedad la conocemos ya. Y la densidad del agua. Densidad del agua. Muy bien. Eso sí. Densidad del agua. Insertamos el símbolo de densidad. Densidad del agua. Del líquido del agua. Lo pondremos como subíndice. ¿Cuánto es la densidad del agua? ¿Cuánto es? Por si acaso, la 1000 presión... kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto, perdón? 1000 kilogramos por metro cúbico. Muchas gracias. 1000 kilogramos por metro cúbico. Estos datos normalmente están, uno lo memoriza, pero están en las tablas. Es presión atmosférica más la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Aquí el símbolo, densidad del agua, gravedad por altura. Bien. Presión atmosférica. Entonces, estos datos de aquí los sacamos de alguna tabla, o ya lo saben, algunos lo saben, como el compañero que nos indicó. ¿Cuánto es la presión atmosférica en Newton por metro cuadrado, o lo que se llama Pascal? Pueden buscar en su tabla o en Google. Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir? La presión atmosférica en Newton por metro cuadrado, ¿cuál es el valor? O la presión atmosférica en Pascal, que se llama. Presión atmosférica. 103.000 103.325 pascales. 101.325. 101.325, ingeniero. 325. ¿Eso?
Muy bien. Correcto. Gracias. Newton por metro cuadrado. Entonces simplemente aquí reemplazamos la presión absoluta, que era, esta es la fórmula, ¿no? de presión absoluta, es esa fórmula, que es la presión atmosférica más la hidrostática. La presión atmosférica es esto. Más la densidad del agua, que es esto, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, si quieren lo copio de aquí. Por la altura, esta es la gravedad, por la altura que es 1,6 metros. Eso es. Haciendo operaciones, Da un cálculo de 117.021. ¿ciento? 117.021. Gracias. 21. Como estamos en el sistema internacional, va a salir Newton por metro cuadrado. Este sería el valor o la respuesta en este caso de la presión absoluta que estamos encontrando. O sea, es la presión hidrostática más la presión atmosférica. Esto es el inciso A. El inciso B dice lo mismo, o no lo mismo, expresar la presión atmosférica absoluta en dinas por centímetro cuadrado. Ya sabemos la presión atmosférica absoluta. La presión absoluta es eso. Una opción sería ponerlo en la presión atmosférica en dinas por centímetro cuadrado, la densidad en gramos por centímetro cúbico, la gravedad en centímetros y también la altura. Y la otra es hacer la transformación de unidades. La otra sería esta. Hacemos la transformación de unidades. Llevamos los Newton a dinas. Transformamos es otra opción. Newton a dinas. Entonces aquí un Newton ¿a cuántas dinas corresponde? 1 por 10 elevado a 5. Muy bien. 10 a la quinta dinas. Diez elevado a la quinta dinas. Bueno, te pondré entonces, a ver. Aquí. Diez elevado a la quinta. Eso es. Dinas.
Newton por Newton va, estos son dinas. Dinas. Y los metros cuadrados a centímetros cuadrados. Los metros cuadrados a centímetros cuadrados. Esto quiero mejorarlo. Dinas. Y aquí sí. Y a la quinta, dinas. Está muy grande. Un newton. Un newton. ¿Y un metro cuadrado cuántos centímetros cuadrados tiene? Aquí, un metro cuadrado. ¿Cuántos centímetros cuadrados tiene? 1000 metros. Minúscula, cuadrado. Tiene 10.000. 10.000 Sí. O 10 a la cuarta. o 10 a la cuarta. 10.000, si quieres saber. 10.000 metros cuadrados. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Se simplifica y va a dar los, dará los, si quieren para que esté igual, 10 a la cuarta. Se simplifica y va a quedar los dinas por centímetro cuadrado. Bien, aquí. Entonces, Newton con Newton se va. Metro cuadrado con metro cuadrado. Y quedaría la presión igual a 11 0. Dinas por centímetro cuadrado. Una opción es esa, simplemente la transformación. En dinas. Y aquí, centímetro cuadrado. Eso sería. El inciso B. Diez a la quinta, de 10 a la cuarta, que es simplemente 10, por eso aumenté un 0. Ese es el problema número 2. La pregunta era calcular la presión absoluta en el fondo de una piscina. Entonces, se ha calculado la presión absoluta en el fondo de la piscina. Esta es la fórmula de la presión absoluta que he puesto con fondo amarillo. Presión atmosférica, que se saca de tablas. La densidad del agua también. Reemplazamos. Presión absoluta, densidad del agua, gravedad y altura. Y hacer operaciones.
Y para vidas por centímetro cuadrado simplemente se ha hecho la transformación de unidades. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay. Bien, entonces seguimos. Problema número 3. Problema número 3. Léanlo, el problema número 3. Ya, ingeniero, yo leo. Una piedra pesa 6 newton en el aire y 4 newton cuando está totalmente sumergido en agua. Calcular el empuje, la masa de líquido desplazada, el volumen de la piedra y el peso específico. Gracias, gracias. El dibujo, el peso en el aire, 6 newtons. Y cuando está sumergido, 4 newtons. De todos modos, podemos anotar los datos. Vamos a anotar los datos. Una parte, peso en el aire, 6 newtons. Peso en el aire. El peso en el agua, o en el líquido, no importa, 4 newtons. Calcular el empuje, la masa del líquido, el empuje, B, la masa del líquido, desplazada, ¿qué más? El volumen de la piedra y el peso específico. El volumen de la piedra o del cuerpo y el peso específico. Buscamos la letra griega. Bien. Peso en el aire, peso en el agua. Bien. Inciso A. A. Empuje. El empuje también puede ser, como ya hemos visto, el peso en el aire menos el peso en el agua. El peso en el aire menos el peso en el agua. ¿Cuánto sería el empuje? 2 newtons. 2. Muy bien, 2 newtons. Este es el empuje. Inciso A. Entonces toma en cuenta que también el empuje es el peso en el aire menos el peso en el agua, por si acaso. Inciso B. La masa del líquido desplazado. Entonces aquí podemos hacer ¿qué dice el principio de Arquímedes? Principio de Arquímedes.
el principio de Arquímedes dice que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado. El empuje es peso del líquido desplazado, es decir, masa de líquido por gravedad. Masa de líquido por gravedad. Entonces, lo que aquí podemos hacer es despejar la masa de líquido. El empuje se conoce 2, la gravedad es 9,8. ¿Cuánto sale la masa de líquido? 0,2041. Redondeado. Gracias. Kilogramos. Esta sería la respuesta del inciso B. El inciso B. El inciso C. Volumen del cuerpo o volumen de la piedra. Volumen de la piedra. Entonces, del principio de Arquímedes, el principio de Arquímedes, ¿qué es esto? El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Donde la masa del líquido es igual a ¿qué? Densidad de líquido por volumen de líquido. Densidad, buscamos la densidad. Densidad del agua. Densidad del agua por el volumen del agua. Eso es. Entonces también estamos colocando la masa del líquido en función de la densidad del volumen. Como está totalmente sumergido, al estar totalmente sumergido, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen de la piedra del cuerpo sumergido. Está totalmente sumergido. Este volumen será igual al volumen de la piedra. O del cuerpo, como quieran llamarlo. Sustituyendo,
Sustituyendo, tendríamos aquí. Reemplazamos eso por el volumen de la piedra. Y se despeja el volumen de la piedra. Despejen y me avisan. ¿A qué pasa igual el volumen de la piedra? Despejan. Ahora le digo, arquitecto. Ya. Dos coma 047. Gracias. Metros cúbicos. Entonces, el volumen de la piedra sería eso. Eso es. Entonces, tomen en cuenta este detalle que cuando está totalmente sumergido, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Este es el detalle. Cuando está totalmente sumergido. Cuando está totalmente sumergido. Entonces, el principio de Arquímedes básicamente es peso del líquido desplazado, masa del líquido por gravedad. Pero la masa del líquido puede escribirse en términos de la densidad. Densidad del líquido, que es agua, por el volumen del líquido por la gravedad. Como está totalmente sumergido, el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo sumergido, que es la piedra. Se desplaza, se despeja y se hacen las operaciones. Eso sería el inciso C. Y finalmente el inciso D. El inciso D. El inciso D. Peso específico. El peso específico.
de la piedra. El peso específico de la piedra. Y el peso específico se define como el peso por unidad de volumen. El peso específico se define como el peso por unidad de volumen. Entonces, pondremos el peso sobre volumen. Es el peso específico. Peso por unidad de volumen. ¿Cuál peso? ¿El peso en el aire o el peso en el agua? Sería el peso en el aire. Serán 6 newtons. 6 newtons. Y el volumen, que es 2,047. Metros cúbicos. Eso es. Sería 2,93 el resultado. Muy bien. 2,93. Newton por metro cúbico. Newton por metro cúbico. Entonces, finalmente, el peso específico, que sería esto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el problema decía, un cuerpo, una esferita, una piedra, pesa en el aire 6 newtons. Y cuando está sumergido totalmente en agua, 4 newtons. Hemos calculado primeramente el empuje. El empuje es igual al peso del cuerpo en el aire menos el peso en el líquido, en este caso agua. Como se tienen los datos, se reemplaza. Por otra parte, el principio de Arquímedes establece que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Se aplica eso y se despeja la masa del líquido. El volumen de la piedra. La masa del líquido colocamos en función de la densidad por volumen de líquido. Como está totalmente sumergido, el volumen del líquido sumergido es igual al volumen del cuerpo. Se reemplaza y luego se despeja el volumen. Y finalmente el peso específico, que es el peso por unidad de volumen. El peso específico, que es el peso por unidad de volumen, se lo reemplaza y se saca el peso específico. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, esto se lo voy a enviar enseguida a Naomi para que les envíen. Quedaríamos aquí de momento. Mañana nos toca laboratorio.
Y la próxima semana, martes y jueves, daremos el examen de teoría de movimiento oscilatorio y ondas. Y el próximo martes, subsiguiente, en la semana del 31 de agosto, prácticamente el 1 de septiembre, básicamente va a ser el examen de problemas, unos 3 o 4 problemas cortos de movimiento oscilatorio y de ondas. Ingeniero, Las una pregunta. Estudian Los las exámenes, de teoría y también los 5 principios éticos. Por si acaso, para dar examen tienen que tener las 5 semanas presentadas de las tareas semanales y el resumen del libro. Yo voy a tener a mano eso y voy a llamar a los que están con las tareas cumplidas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, señoritas? ¿El examen oral va a ser lo que hicimos la anterior? Sí, el mismo, parecido. No solamente será de ondas mecánicas. Porque ya di- Movimiento oscilatorio y onda mecánica son los 2 temas del... Es sencillo, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Periodo, amplitud, cinemática. Porque los problemas van a ser de eso también. ingeniero, el martes va a ser el grupo G1 y el jueves el SA. No, voy a tomar los dos grupos en forma alternada. Ah, ya. Disculpe, ingeniero, o sea que el examen oral es como lo dimos la anterior vez, los 2 grupos, ¿no? Sí, sí, los 2 grupos. Ya, gracias. Muy bien, jóvenes, que tengan buena tarde, abríguense, no se desfríen y nos vemos mañana en el laboratorio y el martes en el examen oral. Que tengan buena tarde, adiós. Hasta luego, ingeniero. Sí, escucho. Ingeniero. Hasta luego.